Por si las moscas, vamos a hablar de cómo el movimiento Me Too cambió el mundo. Me acompaña Catalina Ruiz Navarro. Ella es periodista, activista, escritora, autora de un libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, que se presentó en este mismo espacio. Y con Catalina vamos a analizar qué es lo que ha pasado en los últimos años con respecto a este asunto del acoso a las mujeres y las denuncias que han surgido en todo el planeta. Catalina, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá de nuevo. Catalina, si uno mira las noticias en este momento, se da cuenta de varios fenómenos concurrentes. Por ejemplo, está el asunto de Félix Salgado Macedonio y todas las acusaciones y denuncias que hay contra él. Está el tema también del comunicador Andrés Roemer, que Mm. ha sido denunciado por muchísimas, decenas de mujeres. Está también en el mundo el tema del gobernador de Nueva York, está un documental sobre Woody Allen. En Colombia está un proceso en contra del escritor Alberto Salcedo Ramos. En fin, ¿qué es lo que está pasando, Catalina? Está pasando que se empezó a desnormalizar el acoso y la violencia sexual. Hace unos años estos eran gajes del oficio. Digamos que casi que todas las mujeres sabíamos que para tener una carrera o para desempeñarnos profesionalmente o para hacer cualquier cosa, había una suerte de impuesto o peaje de acoso sexual que teníamos que pagar, que con suerte no pasaría a mayores, entonces todas ya sabíamos cómo darle la vuelta o darle el avión al tipo y teníamos estrategias para no quedarnos solas en situaciones que pudieran quedarnos vulnerables y uno estaba llamando a la amiga y eso era la normalidad de la vida de las mujeres y simplemente era algo más con lo que tenías que toparte en el trabajo. Pero afortunadamente, gracias al movimiento feminista, se empezó a desnormalizar el acoso y lo que tenemos ahora es una cantidad de denuncias de cosas que estuvieron pasando todos estos años. Hay una cosa muy importante que a mí me gustaría decir del movimiento Me Too y es que tenemos la idea de que esto comenzó en Hollywood y en Estados Unidos y que la primera en hacerlo fue Tarana Burke, sin duda ella fue la primera estadounidense en hacerlo, pero en Latinoamérica tenemos unos antecedentes al Me Too que son muy importantes, tanto que yo me atrevería a decir que esto es un movimiento que arrancó en Latinoamérica. A Está, ver. sí, o sea, creo que la verdad es que creo que sí, porque primero tenemos el precedente de los scratches que se hacían en Argentina, que eran denuncias públicas que se hacían porque no había justicia ni manera de que las víctimas alcanzaran justicia. Y luego de eso, en Brasil, eh, la feminista Juliana de Faria pues, utilizó el hashtag Meu Primer Asedio para hablar de su primer acoso y esto fue en octubre de 2015 y esto fue una revolución en Brasil porque cambió totalmente la conversación y luego acá en México yo lancé mi primer acoso en español en abril del 2016 y esa también fue una conversación global de todas las personas hispanoparlantes, especialmente de las mujeres, y ahí nos dimos cuenta de una serie de cosas, como que primero, que a todas nos habían acosado en algún momento de nuestra vida, en el mejor de los casos, porque muchos de esos casos eran abuso sexual. Más o menos el 40% de los casos denunciados con el hashtag de mi primer acoso eran en realidad de abuso sexual. Y dos, que el acoso comienza cuando tenemos 6 y 8 años en Latinoamérica. Entonces, eso cambió la manera en que lo estábamos viendo porque hasta ahí el acoso se veía como algo que te pasaba porque eras muy bonita y muy atractiva y muy joven y entonces los hombres cómo se iban a contener y cómo iban a no acosarte si eras tan bella. Pero cuando nos damos cuenta que el acoso comienza a los 6 años, pues ahí ya no se trata, o sea, no estamos hablando de niñas, no de mujeres voluptuosas que caminan en minifalda por calles oscuras, como estaba el imaginario de lo que era el acoso en ese momento. Y luego, más o menos en 2017, arrancó el Me Too en Estados Unidos y eso nos regresó a nosotras el movimiento, una ola de scratches aquí en México que fue muy importante en 2019 y bueno, seguimos porque cada vez son más mujeres las que están dispuestas a contar lo que les pasó y a decir esto no estuvo bien y no fue normal que yo tuviera que pasar por una cosa así para desempeñarme profesionalmente o para vivir mi vida. Hablemos del valor que tuvo que en Estados Unidos el movimiento Me Too se explotara
cuando se revisó la actividad nefasta de Harvey Weinstein y la manera en que acosaba sexualmente a todas las actrices y personas que estaban involucradas alrededor de la actividad cinematográfica. ¿Qué efecto provocó que tuviera el foro de Hollywood, por decirlo de alguna manera, en el resto de la discusión? Que sucediera en Hollywood fue muy importante porque ya no estábamos hablando de chicas jóvenes sin una carrera, que no eran conocidas y que tenían mucho que perder, sino que estábamos hablando de actrices grandes que por fin ya tenían suficiente poder para hacer estas denuncias y sostenerlas por sí solas. Creo además que eso que sucedió con Harvey Weinstein tiene una cosa muy importante, y es el componente periodístico, que fue lo que hizo Ronan Farrow. Digamos que, y esto diferencia es importante hacerla entre escrache y artículo periodístico. Escrache es cuando una mujer o cualquier persona sale a hacer una denuncia pública por los medios que pueda, pero que no está respaldada por una investigación periodística, sino que es ella contra el mundo. La gran mayoría de estas denuncias son reales porque son denuncias muy costosas de hacer. Las mujeres que denuncian acoso y abuso sexual luego se van a quedar de trabajo, quedan como problemáticas, reciben amenazas, son judicializadas, o sea, es una denuncia con muchos costos. Pero una cosa clave que pasó con el caso de Harvey Weinstein es que Ronan Farrow hizo toda la investigación periodística, que además fue muy larga. A él le batearon esa investigación en varios periódicos, y muchas veces le dijeron, no, no te metas por ahí, lo persiguieron. O sea, este libro de Catch and Kill es muy interesante porque sobre todo lo que él cuenta en este libro es como una y otra vez presentaba esta investigación y le decían, no, 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 hasta que de pronto el mundo estaba preparado para ver una investigación así, porque la conversación había avanzado. Y lo que tiene de especial el caso de Harvey Weinstein es que es una investigación periodística que ya está acompañada con el método de la investigación para poder corroborar esos hechos, y que dejó muy claro, digamos que esto es muy común en el mundo o sea, es una cosa de todos los trabajos, pero quedó muy claro cómo él era o sea, él tenía la mano de Midas. La chica que tocara se iba a ganar todos los Óscares, iba a ser increíble, iba a ser tremendamente importante, y entonces tú no le podías decir nada. Hay la historia de Salma Hayek con Harvey Weinstein es muy interesante porque finalmente Salma Hayek logra conseguir que le pongan atención para hacer su película de Frida, que va a ser una cosa muy importante para su vida profesional, y el productor es Harvey Weinstein, y entonces la obliga a una cantidad de cosas, desde acoso sexual hasta meter en la película escenas de sexo gratuitas con las que ella no estaba interesada, pero la única manera de que esa película existiera era a través de él. Entonces, era un poco lo que se sentía, que no podías llegar a estos lugares si estos hombres de poder no te daban el visto bueno, y estos hombres de poder eran los gatekeepers que estaban ahí, y pues si tú no eras amable, complaciente y no jugabas ese juego, pues entonces quedabas totalmente cancelada. Y es dale, adelante. Sí, perdóname que te interrumpa un segundo porque No, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría retomar después del corte contigo la idea del papel del periodismo. sí, ¿Sí? Muy bien. perfecto. Por si las moscas, hablamos de cómo el movimiento Me Too ha cambiado el mundo. Soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Catalina Ruiz Navarro, estamos revisando la historia del movimiento. Catalina hablaba de la importancia del caso de Harvey Weinstein para poder popularizar el movimiento y de cómo la plataforma de Hollywood fue la que dio luz y cabida para un movimiento que ya tenía antecedentes, pero que se convirtió en un fenómeno global. También Catalina hablaba de algo fundamental, y es que en el caso específico también de Weinstein estaba involucrado un periodista que se llama Ronan Farrow, que hizo la investigación, la cual, decía Catalina, se la negaron varias veces para su publicación, hasta que finalmente sale. Catalina, esto ya te toca personalmente.
Y Sí. tú has fundado una revista que se llama Volcánicas. Vamos hasta a Volcánicas si quieres un poquito después, pero me gustaría que hablaras de un antecedente importante que es tu papel en un caso en Guatemala. ¿Por qué no nos vamos unos años atrás? ¿Qué fue lo que sucedió en Guatemala que te involucró a ti y cómo ese acontecimiento se convierte en una postura tuya con respecto al periodismo y el acoso sexual? Bueno, mira, en Guatemala había un medio independiente muy bueno que se hizo famoso por el trabajo de apoyo que le hizo a la CICIG en Guatemala y sobre todo por los reportajes anticorrupción que sacaron, que eran muy buenos, que se llamaba Nómada. Y era un medio que se presentaba como fresco, independiente y además como feminista. Fue de los primeros medios en la región que usó la palabra feminista para describirse de entrada. Y eso fue una cosa muy interesante. El fundador, representante legal, director y editor general era el periodista guatemalteco Martín Rodríguez Pellecer. Y él en un punto me llamó en 2017 para que yo fuera la editora general de una revista feminista del medio que se iba a llamar Volcánica en singular. Este fue un trabajo, la verdad, muy gratificante. Ahí estuve 2 años, publicamos más de 30 activistas de toda la región y además con una diversidad muy grande porque eran chicas indígenas, trans, eh, feministas afro, trabajadoras sexuales, bueno. Pero resulta que esto iba creciendo y en noviembre de 2019 en Antigua Guatemala estábamos en un foro de periodismo y con perspectiva de género y de feminismo, y en un panel que estábamos los dos, yo era la moderadora, una de las preguntas que yo le hice era cómo es que Nómada podía ser un medio feminista si su director era un hombre. Entonces él contestó que claro que sí se podía porque tenían un comité antiacoso que estaba encargado de investigar los casos y de atenderlos. Eh, Fue la verdad una afirmación muy temeraria, porque resulta que en el público habían chicas periodistas que habían sido acosadas por Martín Rodríguez Pellecer. Y al escuchar que él no solamente estaba en un foro ocupando un espacio como feminista, sino que además se llenaba la boca con esas políticas antiacoso, decidieron hacer un tuit anónimo diciendo que él era un acosador, esto en medio de todo el foro. En este punto, este tipo de denuncias son cosas que se tienen que tomar en serio. Yo lo confronté, me dijo, no, es que es una persecución en mi contra por mi trabajo, anticorrupción. Y yo le dije, bueno, mira, yo soy la periodista senior del tema feminismo en este medio, mi responsabilidad es investigar esto, yo no me puedo tomar estas declaraciones a la ligera porque vengo del movimiento feminista, y le dije, pues renuncio y voy a investigar. Eh, Aquí a mí me gustaría hacer la salvedad de que yo tenía la capacidad de hacer esta investigación por muchas cosas, mejor dicho, hubo una confluencia de cosas, como que yo tenía esta formación en feminismo, que yo no vivía en Guatemala y que mis ingresos principales no venían de ser la editora de esta revista y eso me permitió renunciar, porque también hay que entender que estas denuncias necesitan ciertos privilegios para poderlas hacer. Yo me di a la tarea de hacer esta investigación, esa misma noche ya tenía 3 casos, 3 testimonios de acoso sexual y a lo largo de una investigación que duró 2 meses, de quizás 3 meses, di con 14 casos, 2 de esos eran abuso sexual y 12 eran de acoso, todos a mujeres periodistas en contextos de foros internacionales y en donde él claramente además estaba usando su reconocimiento como periodista y su reconocimiento en el medio y como feminista para realizar esta serie de acosos. Fue muy impresionante, para mí fue muy duro porque además Martín era amigo mío, o sea, cuando me preguntaban, hombres feministas, yo sí, hay pocos, pero por ejemplo, Martín. Entonces, fue una investigación muy difícil de hacer, que por supuesto tuve que publicar de forma independiente, pues porque ya no la podía publicar en Nómada. A partir de eso pasaron muchas cosas, como que pues todos los donantes del medio le dijeron, bueno, necesitamos que hagan ya una investigación aquí y que se atiendan estas denuncias. El medio nunca quiso hacer una investigación, hubo una investigación interna que hizo Oxfam a propósito del reportaje, cuyo resultado fue, estas denuncias son ciertas, recomendamos que Martín Rodríguez Pellecer se desligue del medio, pero era tremendamente difícil, porque como acabo de decirles, era el fundador, el director, el dueño y el editor general y el representante legal. Entonces,
lo que eso descubrió es que esos medios independientes, y esto es un problema de muchos medios independientes, tienen una persona que tiene todo el poder alrededor y alrededor de esa persona gira todo el medio. Entonces, cuando dijeron hay que sacar a Martín de Nómada para que este proyecto continúe, con lo que se dieron cuenta era que en este punto era imposible sacarlo y que por más que él supuestamente dejó la dirección y supuestamente se desligó de todo, pues hubo muchas evidencias de cómo sí seguía metido en la mitad, al punto que 6 meses después, pues todas las periodistas ya habían renunciado diciendo nosotras no podemos seguir trabajando acá, los donantes dijeron no podemos seguir apoyando algo así en donde no se están tomando estas denuncias en serio y el medio se acabó. Y creo que ahí hay una lección muy importante que aprender y es que las personas no somos infalibles y que para que no haya abusos como estos tiene que haber un balance de poder, porque el acoso sexual siempre es un abuso corrupto del poder. Yo no te puedo acosar si no tengo más poder que tú, porque si tú tienes más poder, pues me vas a decir quítate o me vas a decir qué acosadora, quítate de en medio, no vas a estar en peligro. Y el acoso, en cambio, siempre sucede cuando estamos en un momento de desigualdad de poder que puede ser por muchas razones, porque él es hombre, yo soy mujer, porque es mi jefe, porque es una figura importantísima en el gremio en el que yo me muevo y por eso tengo que ser amable con él, por toda esa serie de razones. Afortunadamente, Volcánicas, ahora en plural, sobrevivió al naufragio y ahora somos una revista independiente, solo con periodistas mujeres y feministas, en donde estamos haciendo periodismo feminista de forma manifiesta. Y en realidad una de las razones por las que volvió a nacer Volcánica es otra historia que tiene que ver con periodismo y Me Too, que es el caso del cineasta colombiano Ciro Guerra. Bueno, Eh, Catalina, nos está otra vez comiendo el tiempo, pero regresamos con la historia de Ciro Guerra, que también es fascinante. bueno, Regresamos contigo, perdón. Por si las moscas, regresamos a esta fascinante conversación sobre cómo el movimiento Me Too ha cambiado el mundo. La verdad es que ya vamos en 2/3 del programa y todavía parecería que estamos arrancando motores, Catalina, pero en fin, nos hablabas de cómo del caso de Martín Pellecer en Guatemala y el medio Nómada saltaron a un caso en Colombia ya como periodistas entradas también en estos asuntos con respecto a las acusaciones de acoso sexual y cómo cambiaron de país y encontraron otra historia en Colombia. La historia de Ciro Guerra nos llegó porque algunas mujeres hablaron entre ellas, se dieron cuenta que eran varias las chicas acosadas y entonces empezaron a buscar qué hacer y en esas dieron con nosotras y decidieron hacer la denuncia a través del reportaje y no una denuncia penal. Hay dos cosas importantes sobre el reportaje de Martín Rodríguez Pellecer y el de Ciro Guerra y es que normalmente cuando en periodismo se habían tratado estos temas, particularmente en Latinoamérica, podemos recordar cosas como lo que sucedió con Telma Fardín en Argentina, eran reportajes que estaban basados en una denuncia penal y era la investigación a partir de la denuncia. Y esto, digamos que blindaba un poco el riesgo de los y las periodistas que estaban haciendo las investigaciones, pues porque al final podías decir, ahí está la denuncia penal. En el caso de Rodríguez Pellecer, la denuncia era el artículo y el trabajo periodístico, y eso es lo mismo que sucedió en el caso de Ciro Guerra. Ciro Guerra es quizás el director de cine colombiano más reconocido internacionalmente en este momento. En el 2016 tuvo una película nominada al Oscar, entonces eso lo disparó a la fama. El año pasado estaba haciendo acá, dirigiendo una serie con Amazon, y también sacó el año pasado una película que estaba protagonizada por Johnny Depp, que se llama Waiting for the Barbarians. Entonces era como nuestro gran cineasta de mostrar. Y lo que nosotras encontramos fue una serie de testimonios de actrices y chicas que trabajan en el medio que eran acosadas por Guerra en espacios como bares, en fiestas,
Siempre eran situaciones en donde ellas se acercaban a él por su prestigio profesional y como, bueno, este es un gran director, de pronto me va a dar un papel en algún momento, tengo que ser amable con él. No, pues si me dice que vayamos a bailar salsa en un lugar, pues claro que voy, va mucha gente, ¿cómo no voy a ir? Y a todas las besa por la fuerza, y tienen unas historias pues muy feas en donde el tipo básicamente les está diciendo que si son amables con él y complacientes, pues entonces van a tener trabajo. Uno de los casos, la chica lo que cuenta es un caso de abuso sexual que ocurrió en la casa de guerra, o sea, mientras más espacios cerrados estaban, más escalaban estas agresiones. Publicamos ese reportaje el 24 de junio del año pasado, de 2020, y, y bueno, esto fue viral, un revuelo impresionante, sobre todo porque era un reportaje, tuvimos que refundar Volcánicas para publicarlo, porque era un reportaje de 30 páginas, en donde los testimonios de las chicas estaban lo más completos posible, porque esa era toda la pieza probatoria de que esto estaba sucediendo. Cada testimonio venía con corroboraciones de otros testimonios, uno o dos, de personas que hubieran estado ahí, que hubieran visto la antesala o que hubieran sido las primeras personas a quienes le hablaran la víctima, decir, mira, me pasó con este señor, también screenshots de las conversaciones, bueno, digamos que todo el trabajo de rigor periodístico que pasaba por ubicarlo a él en modo, tiempo y lugar, y ver que todas estas cosas fueran verosímiles y que coincidieran todos los testimonios de las víctimas. Y pues a partir de eso, bueno, pasaron muchas cosas. Se refundó Volcánicas, pero también Ciro Guerra nos demandó. En ese momento estamos demandadísimas hasta el cuello, por una demanda que es civil, una demanda penal ante fiscalía, porque la injuria y calumnia en Colombia todavía están en el Código Penal, entonces pueden hacerse una demanda penal por ahí, y también una tutela que es como el amparo mexicano, pero específicamente para defender derechos fundamentales. Mejor dicho, por todas las vías posibles de demanda estamos demandadas, y, y esto primero es interesante porque ese es el modus operandi de los agresores. Los denuncian y entonces dicen, yo te voy a demandar entonces por injuria y calumnia. Acá él no pudo demandar a las víctimas que contaron sus historias porque ellas se acogieron a la protección de fuentes, entonces son fuentes reservadas, entonces él no puede decir sus nombres sin autoincriminarse, y por eso las demandadas somos las periodistas. Y son demandas muy peligrosas para la prensa en general, porque un poco lo que él está diciendo es que nosotras no podemos hacer estas denuncias con periodismo de investigación si no hay una sentencia judicial de por medio. Y esto sería una locura. Imagínate que todo el periodismo de investigación tuviera que pasar primero por una sentencia judicial, y también que estas denuncias no se pueden hacer de forma reservada, sino que nosotros tenemos que revelar nuestras fuentes. Estamos en este momento preciso en esa pelea de que nuestras fuentes no se pueden revelar y son reservadas, y ese es el compromiso que nosotras tenemos con las víctimas, y se convirtió no solamente en un problema como de cómo reaccionan los hombres acusados, sino también en cómo esto también es una censura periodística que puede sentar un precedente terrible, porque si los periodistas que hacemos periodismo de investigación vamos a tener que revelar nuestras fuentes para no ser demandados, pues se nos cae el oficio totalmente. Y estamos en este proceso. En ese reportaje eran, ya no recuerdo, eran 8 denuncias en total, una de esas era de abuso sexual, y obviamente después de publicarlo vinieron muchas denuncias más, estamos trabajando en la segunda parte, pero esto es una cosa muy demorada porque algo que hemos hecho técnicamente es, para el reportaje como técnica periodística, es poner a las fuentes al centro. Entonces, una de las razones por las que ese reportaje duró 5 meses es porque estábamos esperando a que todas las fuentes hubieran comenzado un proceso de terapia y estuvieran listas para hablar, porque el impacto emocional de contar estas historias, incluso si no lo haces con tu propio nombre, pues es grandísimo. Y tuvo otras repercusiones, como que, por ejemplo, un mes después de sacar este reportaje, mejor dicho, cuando salieron el reportaje, empezaron unos tweets sobre Alberto Salcedo Ramos, que nosotras no podíamos cubrir. Llegaron otras periodistas, que son las chicas de las Igualadas en Colombia, hicieron la investigación, y bueno, esa denuncia de Alberto Salcedo Ramos sí se concretó en una denuncia Una penal. denuncia penal, sí.
sí, en una denuncia penal que en este momento está avanzando afortunadamente, pero digamos que también fue el momento en que en Colombia empezamos a entrarle desde el periodismo a las denuncias de acoso sexual también. Catalina, nos queda muy poco tiempo. Rápidamente, ¿qué opinión te merece el caso de Andrés Roemer? Y también, ¿qué futuro le ves al movimiento MeToo? Esto en dos minutos, por favor. Perdón. El movimiento Me Too cada vez va a cobrar más fuerza porque la cantidad de acoso que hay es inaudita, impresionante y además está obligando a crear protocolos y a crear medidas para que pueda haber veeduría de las personas que están en cargos de poder para que no puedan hacer esos abusos de poder. Y cada historia le sirve a otras mujeres para reconocer el acoso en sus vidas y esto es muy importante. También nos muestra cada historia que esto es un problema estructural y no un problema individual, que es una de las razones por las que muchas mujeres habían guardado silencio durante mucho tiempo. Y el caso de Andrés Roemer, bueno, es que tiene más de 60 denuncias. En mi experiencia, la mayoría de la 98% de las veces cuando una mujer dice esto es real. Estamos hablando de más de 60 denuncias, pero además estamos hablando de una cosa que fue muy ofensiva y es que en estos días pasados tuviera granaderos cuidándole su casa a una persona que es particular usando fondos públicos para defender a alguien que ha sido acusado de abuso sexual y de acoso sexual y no a las víctimas, sino al victimario. Y esto es una cosa muy preocupante para todo el movimiento porque lo que estamos preguntando cuando nos preguntamos, bueno, ¿dónde está el Estado parece estar encubriendo a los agresores. Y es una cosa que es totalmente absurda que hubiera además todo este despliegue en una casa que además ya tenía una barricada de madera para supuestamente protegerla. Y no puede ser así, o sea, el Estado tiene que estar con las víctimas y en este momento específico de México, en donde además el presidente está avalando una candidatura de Salgado Macedonio en Guerrero, cuyas denuncias son gravísimas y en donde sí hay denuncias penales, es impresionante porque parece que o sea, de alguna manera el status quo está poniéndose del lado de los agresores para que sean intocables, pero eso es momentáneo, eso no va a resistir porque cada vez salen más mujeres a denunciar y cada vez son más las mujeres que saben que esto es cierto. Entonces, en algún punto esa balanza se va a cambiar y va a ponerse del lado de las mujeres. Yo creo que eso es inevitable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que en los últimos meses hemos visto una fuerza del movimiento impresionante. Creo que frente al caso Salgado Macedonio se empezó a quebrar una especie de monolito con respecto a el apoyo pues, del presidente, para decirlo claramente, y como dices tú, solamente estamos en la antesala de una enorme cantidad de casos, porque uno sirve al otro. Catalina, te quiero agradecer muchísimo otra vez que hayas estado en este foro. Te mando un fuerte abrazo y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 en Por si las moscas.